Listo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Buenas noches. Y pues bueno, primero que nada, me gustaría que empezaras la entrevista como presentándote un poco y como tu puesto dentro de la institución financiera en la que trabajas, por favor. Claro que sí. Mi nombre es Ricardo Duarte y yo trabajo en BBVA y soy responsable del área de estrategia y soluciones para la banca de empresas, banca de gobierno, banca hipotecaria y banca automotriz. Em, 35 años trabajando para la institución y pues encantado de participar con ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Esta entrevista es básicamente un poco sobre pues, los presupuestos dentro de una empresa financiera. Entonces, queríamos saber si sabes pues un poco de cómo funciona pues, el proceso presupuestal dentro de BBVA, o sea, y específicamente dentro de tu área, como cómo funciona el cronograma y qué áreas están involucradas, además de pues, los contadores, evidentemente, ¿no? Sería la primera Sí, por pregunta. supuesto. Mira, normalmente los periodos presupuestales empiezan prácticamente en el mes de julio del mes anterior, del año anterior, en donde se empiezan a hacer proyecciones de cierre del año, porque esas proyecciones de cierre del año pues, son el punto de partida, ¿no? Para la definición de los presupuestos del siguiente año. Obviamente se empiezan a hacer unos primeros ejercicios y esto se va haciendo varias iteraciones hasta más o menos el mes de octubre, en donde ya, digamos, tenemos una primera versión del presupuesto, que ahorita te platico un poco más a detalle cómo se construye. Eh, hay principalmente tres, bueno, no, yo creo que un poco más, algunas 4 o 5 áreas involucradas. Pues está obviamente el equipo de finanzas, que son aquellos los que se dedican ya a meter los modelos y generan el presupuesto como tal. Está el área de estudios económicos, que nos ayuda a hacer las proyecciones, las previsiones de cuánto va a crecer el mercado en los diferentes negocios y mercados que atendemos, y que esos son la base para entender hacia dónde tenemos que ir. Obviamente participamos los negocios, que nosotros de alguna manera tenemos la sensibilidad de, pues de lo que estamos viendo que puede suceder en el mercado y que es muy agresivo, donde podemos apretar más, donde tenemos que aflojar un poco. Y esencialmente esas son las áreas que participan en un inicio. Mm, Obviamente, como somos una institución global, los presupuestos de México de alguna manera también se van rebotando con los equipos de España, que es donde está nuestra matriz, ujú, en donde hay pues un poco, hay una construcción en dos sentidos del presupuesto. Una que le llamamos top-down, mm, que es en base a las proyecciones que se le da a los analistas de rentabilidad y de utilidades en los siguientes años. Se determina cuánto es lo que cada geografía necesita crecer en utilidades, en utilidad neta y en todos los epígrafes del negocio. Y luego otro que se llama bottom up, que es que en base a la sensibilidad de cada uno de los negocios, nosotros determinamos qué crecimiento estimamos que vamos a tener hacia el siguiente año, y lo que se busca luego es pues llegar a un punto intermedio entre lo que se pide desde la holding y lo que mm, nosotros de alguna manera somos capaces de dar, ¿no? Y por eso es que ok. este proceso presupuestario dura tantos meses, porque pues hay muchos factores que considerar, y todas estas negociaciones obviamente pues nos llevan un tiempo razonable para poderlo hacer bien. Oye, Eso es Ricardo, esencialmente cómo funciona. ajá, gracias. ¿Y qué tipo de presupuestos ocupan en BBVA? Pues mira, tenemos dos tipos de presupuestos, esencialmente, hablo en los negocios. Mm, Tenemos un presupuesto del estado de resultados, mm, o déjame empezar, tenemos un presupuesto de actividad, que le llamamos así, que tiene que ver con el crecimiento de los saldos de crédito, los saldos de la captación de las cuentas de cheques, en fin, lo que es la actividad comercial, ¿no? ¿Cuántos nuevos clientes tenemos que traer? ¿Cuántos créditos tenemos que colocar? Etcétera, etcétera. Y luego tenemos un presupuesto que es la consecuencia, un presupuesto del estado de resultados, ¿no? En base a la actividad que se va a generar,
en base a la proyección que tenemos de nuevos negocios, etcétera, etcétera, eso cómo va a impactar en nuestro estado de resultados. Y obviamente se hace con todo nivel de detalle, ¿no? Es decir, nosotros en una institución financiera, los rubros de ingreso, en números así muy generales, es el margen financiero de crédito, el margen financiero de la captación, eso nos da el margen financiero total. Luego están los ingresos no financieros, que son las comisiones que se cobran por la Mm, transaccionalidad y cualquier otro tipo de ingresos. mm, Obviamente los gastos administrativos. Y por último, algo que es súper relevante es el saneamiento, es decir, las reservas para créditos incrobables, que pues eso ah, pueden dar, es un elemento determinante, ¿no? Porque pueden ser muy bajas o sí, muy altas dependiendo de la situación económica, ¿no? ok, Entonces, ese presupuesto tiene todo un desglose detrás. El margen financiero de crédito, por ejemplo, pues tiene que ver con cuánto vamos a crecer los saldos, mm, a qué diferencial o a qué margen financiero se va a colocar, etcétera, etcétera. Y entonces se construye el estado de resultados. Lo mismo para la captación, luego para los ingresos. Entonces todo eso se desdobla en toda la actividad que nuestra red tiene que generar para alcanzar esa utilidad, ¿no? Entonces ok, se presupuestan volúmenes, se presupuestan diferenciales, ¿no? O sea, el diferencial entre lo que yo cobro y lo que yo pago de sí, intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Para construir ese estado de resultados. ok. Oye, y ya por último, ¿qué herramientas o software es el que utilizan? Si se pudiera saber, claro está. Mira, no sé decir si los equipos de estudios económicos y de finanzas qué herramientas internas tengan ellos, porque seguramente tienen bases bastante sofisticadas que pues a lo mejor están en bases de datos o en programas de tipo estadística, ¿no? Que la verdad es que Mm, no los conozco. Lo que nosotros normalmente vemos pues son modelos de Excel, ¿no? ok, Que son muchas páginas, ¿no? En donde mm, viene cada uno de los rubros que te estoy comentando, viene perfectamente explicado, mensualizado, etcétera, sí, etcétera, para desglosado, ¿no? poder calcular todo esto, ¿no? Entonces, esencialmente, yo te diría, lo que vemos nosotros, los negocios, esencialmente es Excel. Ok. Vale, pues muchas gracias, Ricardo. Ya con esto terminaríamos la entrevista y pues gracias por tu tiempo. No, hombre,